Bueno, y hablábamos hace un ratito de la recaudación, la baja sensible que tuvo durante este mes, aunque podría haber sido peor, nos decía Fernando Meaños. Le vamos a preguntar ahora a Maximiliano Ramírez, a ver, si nos remontamos, ¿a qué momento de la Argentina tuvimos una recaudación con niveles tan bajos comparado con, obviamente, marzo del año anterior? ¿Cómo estás, Maxi Nurias, hoy? ¿Cómo andás, Nuria? ¿Todo bien? Bien, Buenos días. muy bien, buen día. Bueno, contame, la recaudación, se conocieron los números en las últimas horas. Una recaudación obviamente muy por debajo de cómo creció la inflación comparada con marzo del año pasado. Sí, a ver, la recaudación lo que dio fue 7,7 billones de pesos. Eso en términos interanuales equivale a un 231%. Ujú, Ahora, si eso lo miramos en términos reales, es una caída aproximadamente de 15 puntos con respecto a la inflación, ujú, ¿sí? Contra el IPC de marzo. ujú. En ese sentido, lo que vemos que es que esta caída es la caída más marcada que vimos desde hace más o menos 15 años, sacando particularmente el tema o el periodo de la pandemia, donde recordemos que en ese momento no se cobraban impuestos, entonces ahí tuviste una caída abrupta. Pero sacando ese episodio particular, la caída de marzo es la más marcada de los últimos 15 años. Ujú. ¿Qué te implica particularmente o cuáles fueron los dos? La mayoría de los impuestos, o sea, obviamente tuvieron un, un desencadenamiento muy negativo, principalmente los impuestos relacionados a la actividad, IVA, seguridad social, ¿sí? Y impuestos a las ganancias fueron los que más tuvieron el impacto negativo. ¿Cuáles fueron los dos impuestos que tuvieron el impacto positivo o que ayudaron a evitar que tengamos una caída mayor? Particularmente el impuesto país, que recordemos que cuando entró Milei al gobierno, lo que hicieron fue ampliar la base imponible de ese impuesto y incrementar la alícuota. La pasaron de 7,5 al 17,5% Sí. y eso te ayudó, eso sumado a una mejora en el tipo de cambio con la devaluación de diciembre, te ayudó a que recaudes más. Y el otro punto fueron los derechos de exportación, que también vinieron muy bien. Esos Ujú, dos impuestos fueron los que te ayudaron a compensar y que la caída no sea aún mayor. ujú. Si tenemos en cuenta cuáles son, digo, estos son los que más compensaron y los que menos, digo, por los que se dejó, me imagino que el IVA habrá sido como el factor clave, porque al caer las ventas cae la recaudación del IVA, claro. Y ganancias, por ejemplo, que se Exactamente, dejó de cobrar a una parte importante. exactamente. IVA ganancias fueron los dos que Ah, más, particularmente ganancias, donde sacaste una parte importante del espectro. Ganancias fue uno de los que más cayó, ¿sí? En términos interanuales creció 130%. Y después el tema de seguridad social, ¿no? Que ujú, está asociado con, o sea, con la parte de actividad y con la parte del mercado laboral. mm, Eso lo que te da son los tres elementos, digámoslo así, que te tiraron hacia abajo el nivel claro. recaudatorio. Y ahora se supone que si vuelven, si el gobierno decide reactivar el impuesto a las ganancias, que vuelva a cobrarse el impuesto a las ganancias y además sobre un piso que hoy, más allá de que no es lo que cobra la media en la Argentina, alcanzaría a muchísimos trabajadores, que es 1.200.000 pesos. ¿Podría volver a subir la recaudación a niveles normales, por ejemplo, o Exactamente. no? No, A a niveles niveles normales no. normales no. Recaudar, recordar que entre IVA y seguridad social son los dos impuestos que que tienen el mayor poder o la mayor proporción de poder recaudatorio. Bien, ganancias tiene un impacto, pero ese impacto es menos relativo que los otros dos impuestos particularmente. Lo Ujú. que sí vas a tener en cuenta es que con esta dinámica y si querés seguir manteniendo un superávit primario y financiero, lo que vas a tener que hacer es seguir mostrando ajustes. Ujú, ¿Sí? claro. Eso es importante Digamos, mencionarlo. O esto lo sea, que sucedió puso en peligro el superávit fiscal. ¿Está bien lo que sucedió con la recaudación? exactamente, la recaudación de marzo hoy te pone cierto, no sé si en peligro, pero te pone cierta atención en el foco de
qué otras cosas vas a tener que hacer o qué otros puntos vas a tener que ajustar como para poder seguir manteniendo el superávit que venís mostrando en los 2 primeros meses del año. Y Y, eso ahí, bueno, en el día de ayer se vieron el tema de tarifas, que va a sí. empezar tarifas de gas, que va a empezar a impactar tanto en abril como vas a tener un nuevo ajuste en mayo. Claro, y ahora digo, si aspiramos, porque en este problema general de la economía de la sábana corta, si aspiramos a tener una mejor recaudación, se supone que tiene que haber un mayor consumo, pero para que haya un mayor consumo tiene que haber mayor circulación de pesos en la calle. Para que haya mayor circulación de pesos en la calle, y ahí voy a lo que decías vos recién, ponemos en peligro el compromiso del déficit fiscal cero. Entonces, ¿cómo se resuelve de una forma que no sea tan baja la recaudación y que tampoco eche por tierra los compromisos? A ver, esto es un problema que hoy seguimos manteniendo cuando todavía tenés que corregir precios relativos. Cuando los precios relativos de la economía no están del todo corregidos, tenés este problema. Tenés un Claro, círculo que se termina generando un círculo vicioso claro, y no un círculo virtuoso. Por lo claro. que hoy por hoy tenés que terminar de corregir esas variables macros como para empezar a que empiecen a reactivar. Es un poco lo que decís vos. Hoy el gran precio que todavía no se corrigió fueron los salarios de la gente. Ujú. Cuando empieces a corregir eso, recién se va a generar una reactivación en el consumo que te va a llevar a que traccione la demanda. Hoy Claro, ten en cuenta que no tenés un problema tanto de oferta, sino tenés un problema más de demanda. de O sea, la demanda, gente no está demandando porque no tiene plata. claro. Generalmente no está. Y particularmente te aumentaron muchos precios relativos que en tu canasta, bien, no representaban tanto, como son toda la parte de servicios. Ujú. Bien, Bien, eso te lleva a que el consumo se tenga que retraer, sí o claro. sí, como para seguir pagando todas las demás actividades. Bien. Maximiliano Ramírez, gracias por este contacto. No, Nuria, muchas gracias a Que vos. tengas un Buen muy día. buen día. Hacemos una pausa en Canal, ya venimos, no se vayan.